¿Cómo están? Bueno, el día de hoy vamos a explicar cómo generar los certificados de retención en la fuente. Entonces, y los posibles problemas que puedan tener y cómo solucionarlos. Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta para poder generar los certificados, sea de retención en la fuente, de retención de ICA o los de ingresos y retenciones, es verificar que el formato de presentación del certificado esté asociado al programa. Entonces vamos a ver cómo se asocia el formato. Entonces lo primero que debemos revisar es que en los parámetros particulares, en la opción de impuestos, tenemos que entrar a definición de formatos. Entonces, muy posiblemente, ahorita vamos a entrar y vamos a mirar cómo se hace. Muy posiblemente, si ustedes ingresan a la información tributaria y van a generar el certificado de retención en la fuente o el certificado de ICA, por ejemplo, ¿sí? Y le dan a aceptar, el programa lo saca, ¿sí? Y no muestra nada, ¿sí? Le damos a aceptar y el programa no muestra ningún certificado. Entonces es porque falta el formato. Entonces nuevamente, nos vamos por parámetros utilitarios, parámetros particulares en la parte inferior. Buscamos la opción que dice impuestos y entramos a definición de formatos. Como no existen los formatos, el programa automáticamente nos va a mostrar una advertencia que dice copiar formato para certificado de retención en la fuente de otra empresa. Le decimos que sí. Nos dirigimos a la parte derecha. En la parte superior derecha hay una opción que dice formato estándar. Le damos doble clic y nos muestra el formato estándar que tiene Lisa para el certificado de retención en la fuente. En los botones de arriba podemos darle en el del disquete y le damos salvar. Ahí ya queda guardado en el sistema. Si desplegamos el filtro donde dice certificado de retención en la fuente, vamos a poder encontrar el certificado de retención de IVA, el detalle de retención de IVA, el certificado de ICA, el certificado de ingresos y retenciones y las cartas de entrega de esos mismos certificados. Entonces vamos a asignar el de IVA, lo seleccionamos, él me hace la misma pregunta pero con certificado de retención de IVA. Hacemos la misma operación, nos vamos a formato estándar en la parte derecha, superior derecha. Doble clic, aquí ya nos aparece y le damos guardar en el botón de salvar. Lo mismo vamos a hacer con el de certificado de ICA, le damos que sí, formato estándar, guardamos. Y lo mismo con el de ingresos y retenciones, le damos que sí, formato estándar, guardar. Listo, entonces en ese momento ya tenemos los formatos asociados al programa. Lo otro que se debe tener en cuenta para que los certificados salgan bien es que las cuentas contables que manejan esos impuestos deben de estar asociadas a los terceros. Entonces vamos a entrar a contabilidad, vamos a ir a contabilidad y a vigencia de decreto 2649. Entramos a la cartilla de cuentas que está en la primera opción. Buscamos la cuenta contable, en este caso 2365, que es el de certificados de retención en la fuente. Marcamos en la columna que dice terceros. Si no quieren marcar toda la cuenta mayor, pues marcan las que ustedes manejan, pero pues yo sí marco pues toda la cuenta. ¿Listo? Lo mismo, nos devolvemos y lo mismo hacemos en contabilidad. Cartilla de codificación contable 2365 y seleccionamos. Lo mismo tendrían que hacer con la 2368, bueno, con la del ICA, ¿cierto? Okay. Entonces, primero, lo segundo que deben hacer es revisar que estas cuentas estén ligadas a los terceros, porque el certificado lo que va a hacer es traer el movimiento contable de esa cuenta a nivel de tercero. Después de revisar esto y de colocar las cuentas en el check de terceros, si no lo tienen asociado, deben hacer una copia de seguridad, ¿cierto? Aquí por la opción de exportar, importar parámetros utilitarios. En la parte inferior entramos a utilitarios.
hacen una copia de seguridad. En la opción de hacer copias de seguridad seleccionan las empresas o la empresa a la que le están tratando de hacer generar los certificados, copiar y la guardan en la carpeta que ustedes deseen. Después de hacer esa copia de seguridad hay que revisar y reafectar los libros. Eso también se encuentra ahí en exportar e importar parámetros utilitarios, en utilitarios. Revisar y reafectar los libros. Marcamos revisar y reafectar los libros. En este proceso a ejecutar los módulos vamos a seleccionar contabilidad y terceros e impuestos y en los meses pues todo el año 2019. En este caso yo tengo solo hasta mayo y le damos a ejecutar. El programa lo que va a hacer con esta operación es revisar cada transacción de cada documento y para que nos lo muestre en el certificado. Este proceso se puede demorar según la cantidad de información que ustedes tengan. Al finalizar nos devolvemos y listo. Lo otro que deben tener muy en cuenta, y yo creo que es lo más importante para generar cualquier certificado, es en los parámetros particulares. En impuestos debe existir el impuesto. En esta opción de impuestos, descuentos y valores debe existir el impuesto. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos los honorarios, tenemos las retenciones en la fuente, la retención de IVA, la retención de ICA. Entonces, por ejemplo, este es el de servicio de honorarios. Debe existir, debe tener la naturaleza correspondiente y el porcentaje correspondiente, ¿sí? Debe tener el nombre, debe ser tipo, retención en la fuente, debe ser clase de tarifa porcentaje, el porcentaje lógicamente, la base si maneja base, el redondeo pues ya sabemos que por facturación electrónica lo debemos dejar no redondear, la naturaleza y las cuentas contables o la cuenta contable que vamos a manejar, que en este caso sería la 236515, ¿cierto? En este caso es la 02, que fue la que se asoció. Aceptar. ¿Listo? Ok, entonces estos son las retenciones en la fuente. Estos son los servicios, los valores base pues, que van a ir a la 51, los gastos. ¿Listo? A las 5. En este caso, estos son los impuestos. Entonces, modificar, ya dijimos que retención en la fuente. Este es el de honorarios del 10 y la cuenta es la 23651501. Entonces es muy importante que esto exista. Un ejemplo. Puede pasar que ustedes tengan honorarios del 10, pero no tengan creado el impuesto de honorarios del 11, pero sí han afectado la cuenta contable de honorarios del 11%. Entonces, si ustedes generan el certificado de retención en la fuente de un proveedor que haya afectado la cuenta contable de honorarios del 11, pues no va a salir porque no existe el impuesto. Entonces, debe existir la cuenta contable y debe existir el impuesto asociado a esa cuenta contable. ¿Listo? Ya después de que se revisa esa información, nos vamos a información tributaria, nos vamos a certificados de retención en la fuente, seleccionamos, en este caso yo lo tengo con este proveedor, los parámetros, si quieren llenar el nombre, bueno, en este caso, tercero ordenado o por nombre o por identificación, como lo deseen, en el orden en que van a salir los certificados. Elementos del informe, pues si yo quiero que salga solo el certificado o la carta de entrega o los rótulos o las listas para entrega, en este caso solamente voy a generar el certificado. Si quiero asignar un nombre de firmante, la cédula del firmante, el cargo del firmante y la ciudad de la DIAN. En este caso voy a colocar Bogotá. Si quiero colocar el nombre del firmante y la cédula del firmante, la podemos colocar y el cargo del firmante. Listo. Seleccionamos el tercero, seleccionamos el medio de salida. En este caso lo voy a generar por pantalla, pero lo podemos enviar a imprimir directamente o a PDF. Le damos a aceptar. Y ahí ya nos sale nuestro certificado de retención en la fuente. Lo mismo es para los certificados de retención de ICA, de ingresos y retenciones,
y de retención de IVA. Es la misma operación, tienen que verificar las mismas cosas que les expliqué para que salga el certificado. Vamos a generar el de ICA, a ver qué nos sale. Bueno, el de ICA tiene una característica y es que yo puedo generar desde qué mes, de qué mes a qué mes quiero que me lo genere el movimiento, que verifique el movimiento. Le vamos a aceptar. Bueno, en este caso nos sale en blanco porque no tenemos información en esas cuentas. Cuando salga así en blanco, entonces lo que pueden hacer es irse aquí a información tributaria, a la consulta de bases de impuestos. En este caso voy a seleccionar todo el año. Si quiero seleccionar una cuenta contable en específico, la selecciono, si no, lo genero todo por completo, lo mismo los terceros y lo mismo los documentos. En este caso voy a generarlo de todo, le doy continuar y el programa me muestra una consulta del movimiento de las facturas, el movimiento débito y crédito y el valor base del impuesto. Si yo le doy en esta opción de mostrar columnas, yo puedo decirle que me muestre el impuesto en una columna. Voy a quitar acá unas que no necesito, por ejemplo, esto de negocio, recuestro, para verlo un poco mejor. Entonces yo puedo filtrar por documento, ¿cierto? Facturas de compra, por ejemplo. Puedo filtrar por cuenta contable, puedo filtrar por tercero o puedo filtrar por impuesto. Yo quiero ver todos los honorarios del 10. Ahí me va a salir cuáles son los terceros y las facturas que se le aplicaron a estos honorarios del 10, el valor crédito en este caso y la base, ¿cierto? Vamos a generar otro, por ejemplo, de facturas de venta, ¿sí? Y yo quiero ver el IVA generado. Aquí me va a salir las facturas de venta, el cliente, el impuesto, el valor del impuesto y la base. Entonces, esta consulta, nos va a servir mucho para revisar esos valores de esos terceros que tienen que mostrarse en los certificados y que de pronto no aparecen, así como el del ICA que nos aparece en blanco. Entonces podemos filtrar por cuenta contable y verificar si realmente tuvo movimiento ese tercero en esa cuenta, y si tuvo movimiento, lo que hay que hacer es reafectar nuevamente. ¿Listo? Entonces, nuevamente les voy a hacer un resumen de qué es lo que tienen que verificar. Lo primero que tienen que verificar para generar los certificados es en los parámetros particulares que existan en impuestos, en definición de formatos, que existan los formatos. ¿Listo? Que existan los formatos. Lo segundo que deben verificar es que las cuentas contables tengan el check de los terceros, las cuentas de los impuestos. Lo tercero que deben verificar es que exista el impuesto en los parámetros particulares, en impuestos, descuentos y valores, que exista el impuesto. Y que esté bien configurado, que sea retención en la fuente, si es de ICA, pues que sea retención de ICA, si es de IVA, de IVA, ¿cierto? En este caso retención en la fuente, que tenga la tarifa y las cuentas contables que se manejan en ese impuesto. Y por último, ya si no les muestra información, deben hacer una copia de seguridad, entrar a los utilitarios, entrar a revisar y reafectar los libros, seleccionar las dos primeras opciones y si quieren la de calcular bases de impuestos también sería bueno, los módulos contabilidad, terceros e impuestos y todos los meses del año que ustedes están generando los certificados. Le dan ejecutar y ahí ya tendrían que generar los certificados. ¿Listo? Eso era todo. Muchas gracias. Que estén muy bien.